Gracias, muy amables. En primer lugar, mi agradecimiento a nuestro compañero y presidente del Partido de la Revolución Democrática, Manuel Oropeza, y a todos los demás compañeros, invitados, a todos ustedes, por regalarnos un rato de su tiempo para poder pues platicar un poco efectivamente de lo que creemos que debe de hacerse en la ciudad. Presentamos un documento que en unos momentos más les vamos a hacer entrega, y previo a la lectura de este documento voy a leer unas muy breves líneas para situar la parte sustantiva del documento, o sea, qué es lo que queremos transmitir. Bien, muchos y variados problemas son los que tiene esta ciudad, por lo que sería materialmente imposible referirse a ellos en 30 minutos, razón por la cual presento hoy este documento con la intención de señalar aquellos que considero prioritarios, pero sobre todo una propuesta enfocada a una visión de izquierda, a una visión transformadora y distinta al modelo neoliberal, que aporte soluciones para todos los sectores de la sociedad y nos permita transitar a un cambio de fondo en la ciudad, impulsando la democracia económica y la economía democrática para lograr una verdadera distribución de la riqueza, combatiendo de manera estructural la pobreza, el burocratismo y la corrupción, impulsando y protegiendo el empleo y el salario, la micro, pequeña y mediana empresa, el sector social de la economía, el mercado interno, la capacidad de consumo de la población, construyendo el diálogo social y el liderazgo colectivo. En fin, un gobierno que haga posible la eficiencia y la justicia social. Hay que construir el segundo piso, pero el segundo piso de la economía. El primero son los programas sociales, el segundo, la democracia económica y la economía democrática que esté enfocada a enlazar lo social con lo productivo. Por ello, ahora hay que avanzar nuestro lema de primero los pobres a cada vez menos pobres. Paso a la lectura del documento. Estoy convencido de que hoy en día se necesita una revolución económica, ética, cultural y ambiental para hacer del Distrito Federal la ciudad que todos soñamos. Una ciudad productiva, moderna y justa con quienes la habitan, transitan y trabajamos en ella, partiendo de un noble y sencillo principio: la democracia económica, fundada en el empleo digno y verde para todas y todos, la revalorización del trabajo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y respeto a la dignidad humana, el fomento de la cooperación y la justa distribución del ingreso. En estos tiempos, sin empleo y justicia social, todo se derrumba. No hay bienestar, no hay desarrollo, no hay futuro, no hay felicidad. He sido invitado a este ciclo de conferencias en calidad de secretario de Trabajo y Fomento del Empleo, para compartir una reflexión y dar una opinión sobre los grandes problemas y retos de nuestra ciudad, al igual que he sido invitado a muchos otros foros y a los que he acudido sin distingos de ninguna especie, partidos, sectores o gobiernos, y ahora me presento a este ciclo de conferencias, desde luego, con un doble interés: exponer mi visión laboral de la ciudad como funcionario, pero además como ciudadano común que vive, trabaja y quiere a su ciudad. Y si lo que diga puede ser útil, bienvenido sea, y que abone a la buena marcha de la metrópoli. Agradezco la invitación que la dirigencia del Partido de la Revolución Democrática me hiciera llegar para participar en estas conferencias. Lamento que otras y otros compañeros no hayan acudido.
porque es un excelente espacio para contribuir con la cosa pública, sin transgredir el orden, la moral o derechos de terceros. Más aún cuando nos debemos a la sociedad como servidores públicos responsables de un papel relevante, cada quien en su materia. Y el mío, como ustedes saben, lo ha sido la política económica, la política laboral, el empleo y el fomento cooperativo. Al respecto, como fue informado por los medios de comunicación, el pasado 21 de julio presenté públicamente un plan económico de empleo y política laboral que contiene 11 acciones urgentes para contrarrestar el desempleo, la inequidad social y promover la reactivación del mercado interno, mismo que el 25 de julio formalicé ante el Consejo Económico y Social de la Ciudad de México para su discusión y aprobación, ya que dicho órgano de consulta ciudadana es relevante por su composición y sus atribuciones vinculatorias a las políticas de nuestro gobierno. El plan surgió del diálogo social que he sostenido con los diferentes sectores sociales y políticos de la ciudad, a quienes agradezco sus aportaciones. Desde las mesas anticrisis para la reactivación económica de la ciudad que instalamos con motivo de los daños y perjuicios que nos dejó la influenza en la primavera del 2009 y en diversos encuentros de evaluación de la política laboral de nuestro gobierno, he sostenido que el diagnóstico de la ciudad y un plan de mejoramiento no debe ser producto de algunos ilustres sabios, sino de las necesidades y sabiduría popular, de la participación y del liderazgo colectivo, para generar el programa de ajuste y cambio que requerimos. Por ello, la primera propuesta que haría es que este tipo de debates se extiendan y abran al público en general. En los casi 14 años de gobiernos progresistas del PRD en esta ciudad, lo que se ha hecho en acciones, programas, obras, leyes y derechos ha sido trascendente y de vanguardia. Sin embargo, jamás será suficiente, porque siempre hay que estar al pendiente de lo que hemos hecho bien, de lo que hay que corregir y de lo nuevo a construir. Más aún cuando en nuestros días las perspectivas económicas y sociales no son tan benévolas, debido a la crisis sistémica de las economías neoliberales de mercado y al nuevo trance financiero internacional y sus repercusiones en México. La importancia política, económica, financiera, social, educativa, artística y cultural del Distrito Federal es obvia y tema visto. Baste señalar que en la capital se asientan los poderes federales y el peso de una economía que por su volumen, productividad, competitividad, inversión extranjera y asiento poblacional es determinante en el acontecer nacional, y más aún porque es gobernada por fuerzas opositoras al régimen neoliberal de derecha dominante en el país, siendo la capital en más de una década simbólico bastión de la izquierda mexicana, al igual que ahora la joya de la corona, o sea, el centro de disputa más importante de esta coyuntura después de la lucha por el gobierno federal. Con todos sus pendientes, los gobiernos del PRD en la ciudad le han dado contención al poder absoluto del PRI, del PAN y de la oligarquía mexicana, vida e identidad a un proyecto de gobierno progresista. Pero hay que reconocer, en una actitud humilde y autocrítica, que en estos casi 14 años no hemos podido crear y aplicar como gobierno y partido un programa económico, ni mucho menos laboral, que nos distinga claramente de los gobiernos de derecha. Necesitamos una revolución económica, decíamos, para cambiar la base y direccionalidad de las políticas públicas hasta ahora predominantes,
a fin de establecer plenamente la democracia económica, consolidar el desarrollo social, conquistar la equidad política y hacer de la justicia y la seguridad pública un sistema eficaz y honrado. En mi opinión, las obras del momento son muchas, pero la tarea fundamental de un gobierno progresista de izquierda es que el Distrito Federal se muestre y constituya en una opción claramente distinta al fracasado modelo neoliberal. Los problemas y necesidades de la ciudad son muchos y diversos, y de alguna forma siguen directa o indirectamente la ruta de la problemática nacional. Entre ellos están el desempleo, la inseguridad pública, la inequidad y desigualdad. La situación económica y política del DF no es muy diferente a la que se vive en el país, no obstante la existencia de un gobierno progresista de orientación de izquierda, que si bien ha tenido una política pródiga en materia de derechos sociales y civiles, no ha mostrado avances significativos en el terreno económico para resistir la recesión, erradicar el desempleo y la pobreza y enfrentar las dificultades de su mercado interno. Resultaría de mi parte inapropiado por ahora, por razones de tiempo y extensión, exponerles una lista de temas y mejoras para la ciudad, como podrían ser asuntos relacionados con la salud, la vivienda, el transporte, el agua, la energía y otros. Analicé las propuestas de los compañeros que me antecedieron en estas conferencias y las suscribo en lo general todas, al igual que comparto con otras y otros la idea de embellecer la capital, pero jamás aceptaré que sea a costa de esconder la pobreza y discriminar a nuestros indígenas y trabajadores informales y no asalariados. Estoy de acuerdo en consolidar nuestra infraestructura, comunicaciones y transportes, y desalentar el uso del automóvil con una visión ecológica, pero no comparto la idea de hacerlo privatizando la infraestructura vial y los servicios públicos, ni tampoco comparto la idea de promover una austeridad gubernamental a costa de los derechos de seguridad social y prestaciones y salarios de los trabajadores. Hay que profundizar nuestro marco legal y administrativo de derechos sociales y civiles. Hay que potenciar nuestro nivel de desarrollo humano, intelectual y artístico, nuestra educación e innovación tecnológica, nuestro turismo y nuestra hospitalidad con los migrantes y extranjeros, así como avanzar en el rescate y conservación del medio ambiente y contrarrestar los efectos del calentamiento global, insistiendo que la democracia económica debe ser el tema prioritario en la agenda y futuro de la Ciudad de México, para enfrentar el actual modelo que ha dañado por igual a la clase trabajadora que a los micro, pequeños y medianos empresarios, trabajadores independientes y cooperativistas, así como también a nuestra población rural y pueblos originarios, campesinos e indígenas. Si no ponemos el tema de la democracia económica a debate abierto, nunca vamos a cambiar la adversa situación que vivimos, ni tampoco vamos a resistir la nueva crisis de la crisis que viene. Por ello, afirmamos que la democracia económica es la alternativa a la economía depredadora de mercado, ya que se basa en una concepción política y de vida que emana de nuestras profundas luchas y raíces históricas de independencia y revolución, y que se cristalizó en la parte económica del ideario del constitucionalismo social. Por eso la anoto en primer lugar de la siguiente propuesta
de ejes necesarios para un programa de gobierno de izquierda. 1. Democracia económica para una sociedad justa y progresista. 2. Soberanía política con derechos plenos para los habitantes. 3. Gobernabilidad democrática con poder ciudadano, visión metropolitana y ambiental. 4. Economía social sustentable con empleos dignos, verdes y fomento cooperativo. 5. Desarrollo social incluyente con equidad y justicia distributiva. 6. Protección al trabajo y seguridad social de las y los trabajadores. 7. Sistema de justicia y de seguridad pública eficaces y honrados. 8. Derechos humanos plenos y observancia de los derechos sexuales y reproductivos. 9. Educación, cultura y arte progresistas. 10. Servicios públicos oportunos, eficientes y de calidad. 11. Rescate y mejora progresiva del medio ambiente y el turismo con cultura ecológica e innovación tecnológica. Y 12. Recreación y deporte para la vida e integración familiar y social. Estos son los principios generales. En el documento que les vamos a hacer entrega en unos momentos, o ya se entregó, hablamos de cada uno de los puntos y desarrollamos cada uno de estos puntos. No los voy a leer, por supuesto, esa parte, por razones de tiempo, y me voy a ir directo al final del documento, que son las 20 propuestas muy concretas que hacemos para hacer viable la propuesta general que estamos presentando el día de hoy. 1. Creación inmediata de 100,000 empleos para hombres y mujeres mediante el Programa Comunitario de Empleo de la Ciudad de México, en el que la comunidad escogerá los servicios a desempeñar, gozarán de servicios de salud y capacitación para insertarse en mejores opciones ocupacionales, además de asesoría para formar proyectos productivos de carácter solidario. Nuestra tasa de desempleo el día de hoy es alrededor del 5-8%. En la Ciudad de México estamos hablando de 250,000 personas en el desempleo abierto, y con una propuesta de estas de manera inmediata atacaríamos una parte importante, 100,000 personas y mujeres desempleadas. Punto número 2. Programa de empleo joven para profesionistas entre 18 y 29 años egresados de educación media superior y superior, mediante la creación de sistemas de colocación especializados y la creación de empleos que se deriven de la inversión mixta, pública, privada y social, en servicios financieros, alta tecnología, telecomunicaciones, turismo e infraestructura, y servicios para la comunidad, en los que concurran desde el campo de su competencia el gobierno y la sociedad, considerando el fortalecimiento del programa de empresas sociales juveniles. De los 240,000 desempleados, 123,000 están en rango de esta edad, entre 14 y 29 años. Por eso estamos proponiendo concretamente también atacar este asunto del empleo para los jóvenes. Y señalar un detalle que me parece importante. La ciudad se ha desarrollado mucho en materia de servicios, de la tecnología moderna, que requiere trabajos muy especializados, pero no se ha conseguido bajar la tasa de desempleo en la mayoría de la gente, donde se requieren otros tipos de trabajo. Por eso estos dos puntos van enfocados a ello, al trabajo de abajo y al trabajo de arriba, y además cubrimos el asunto de los jóvenes. Punto número 3. Consolidación del programa seguro de desempleo y fortalecimiento de sus mecanismos de vinculación laboral, así como promover el seguro de desempleo a nivel nacional. 4. Ni una cortina abajo.
Debo de reconocer que esto lo hemos platicado con varios sectores, con amigos de la Coparmex, de Canacintra y de otras cámaras, y es un asunto a nuestro juicio muy importante. Le denominamos punto 4, ni una cortina abajo, programa económico de rescate y apoyo express para la protección y desarrollo de las empresas y comercios de la Ciudad de México, destinado preferentemente a la micro, pequeña y mediana empresa privada, social y cooperativa, con el propósito de evitar la quiebra y el cierre de los centros de trabajo, favorecer el cumplimiento de la legislación y reglamentos, y fomentar la producción, la inversión, el empleo y el consumo a través de asesorías, capacitación y estímulos fiscales. No más clausuras por razones administrativas. El trabajo es un asunto de interés público y seguridad nacional. Hay que cuidarlo, no cortinas abajo. Cinco, programa de suministro y proveeduría empresarial al gobierno del Distrito Federal con mecanismos de pronto pago y presupuesto multianual destinado a toda clase de unidades económicas de producción y servicios de la ciudad, de la micro, pequeña y mediana empresa privada, social y cooperativa, a fin de que éstas suministren y provean regularmente al gobierno de la ciudad de los productos y servicios necesarios, con criterios de adjudicaciones directas y licitaciones flexibles, pronto pago, pago inmediato y presupuestos multianuales, combatiendo la intermediación y proveyendo lo necesario para abrir la legislación en la materia. Cuando nosotros vemos números, nos damos cuenta que a la micro, pequeña, mediana empresa prácticamente no se le compra nada, es todo para arriba, y cuando se les compra, pues no se les paga. Entonces, por eso hacemos la propuesta de este punto número 5. Bueno, cuando se les compra, no se les paga a tiempo, ¿no? Claro, ¿verdad? Para que no nos vayan a ir a reclamar los empresarios. Punto número 6. Programa General de Desarrollo Rural y Ambiental del Distrito Federal para la recuperación, crecimiento y desarrollo sustentable e integral de las zonas rurales y conservación de los recursos naturales de la ciudad, que contenga subprogramas de desarrollo agropecuario, desarrollo forestal, de rescate y reactivación del sistema chinampero, de desarrollo ambiental, de turismo ecológico y de control del crecimiento urbano, y que en su conjunto permitan reactivar el campo del Distrito Federal mediante proyectos productivos de carácter solidario, con asesoría, capacitación y financiamiento, y la protección de los recursos naturales, la tierra, el agua, los bosques, la fauna y la flora, en el marco de la biodiversidad. Aquí les pediría muy encarecidamente que pudieran leer lo que planteamos en el documento general respecto a la cuestión rural, porque es clave, es muy importante. Más del 50% del territorio del Distrito Federal es rural, y las cinco delegaciones, que son 7, pero las 5 que tienen mayor zona rural, las delegaciones del sur, aportan solamente el 0.25% al Producto Interno Bruto de la ciudad, y el INEGI tiene registradas solamente 26,000 personas productivas. Esto tiene que ver con el desarrollo de las comunidades. Todos sabemos que muchos habitantes de Milpalta, de Tláhuac, Xochimilco, Contreras, bajan en la mañana 2 y 3 horas para venir a otras delegaciones a sobrevivir en la economía informal, y en la noche lo mismo, de regreso. Tiene que ver con la movilidad en la ciudad, tiene que ver con el transporte, con la pérdida de horas mujer-hombre. Si nosotros
desarrollamos los grandes proyectos que la gente de esa zona nos ha planteado, que son viables, que son posibles, y con eso resolveríamos una serie de problemas como son estos que estamos planteando. Punto número 7, creación de cuando menos 16 polos de desarrollo delegacional, industrial, comercial y de servicios, en una primera etapa de gobierno, que considere la instalación de grandes plazas o centros en cada una de las delegaciones y que se apoye en un complementario programa de recuperación de predios para la producción y la organización social del trabajo. Grandes plazas sociales, colectivas. En terrenos baldíos y construcciones ociosas, propiedad del gobierno del DF o de las delegaciones, en los que se construyan unidades económicas productivas para generar en un primer esfuerzo, cuando menos, 16,000 empleos productivos directos, además de la terminación y funcionamiento de los centros cooperativos que hoy tenemos en construcción, detenidos en las delegaciones de Azcapotzalco y Gustavo Amadero. Aquí estaríamos invitando, proponemos que se invite a las cámaras, al sector privado, para participar en la construcción de estos grandes centros en inversiones mixtas. Punto número 8. Cumplimiento inmediato al Programa General de Fomento Cooperativo de la Ciudad de México. Para los que lo conocen y los que no, les recomiendo que lean. Es, con toda franqueza, algo muy importante y muy interesante como una alternativa económica para esta ciudad, el cooperativismo. Hay que cumplir con ese programa mediante la asignación o reasignación de recursos que incluya la creación de la estructura institucional necesaria y presupuesto para su operación y acciones, tanto a nivel central como delegacional, y para fomentar la economía del sector y movimiento cooperativo de la ciudad, su difusión e integración para hacer del Distrito Federal la ciudad del trabajo y la cooperación. ¿Se puede todo esto? El punto 9 se refiere a ello. Establecimiento de una banca social de inversión, ahorro y garantía para el cumplimiento de la democracia económica, y que el gobierno del Distrito Federal instituya centralmente, con apoyo de las grandes empresas, cooperativas, sindicatos e instituciones locales, y que además de capitalizar el ahorro y operaciones bancarias diversas de gobierno, instituciones y trabajadores, permite el otorgamiento de créditos blandos para la inversión, producción, distribución y comercio de bienes y servicios que produzca la ciudad, y que asegure que los grupos empresariales solidarios, cooperativos, micros, pequeños y medianos empresarios provean al gobierno de lo que producen. Punto número 10. Programa central de abasto popular y comercio justo para las y los habitantes de esta ciudad, que establecerá un sistema de mercados públicos, tiendas cooperativas y mini supers de inversión mixta para la distribución y abasto de toda clase de mercancías y productos en la ciudad, preferentemente los agropecuarios, manufacturados y artesanos, producidos localmente, para la reactivación del consumo popular, la producción y el mercado interno, y que operará con criterios de equidad, de oportunidades, sin restricciones ni discriminaciones, calidad y precio justo. Se harán competitivos a los mercados y tianguis tradicionales de nuestra ciudad. Punto número 11. Yo siempre he dicho, no de ahora, de hace tiempo, que los gobiernos democráticos de izquierda tienen una deuda con los trabajadores y las trabajadoras del gobierno del Distrito Federal. Hay que cumplir esa deuda, son parte del proyecto, son parte del programa, hay que hacerlos participar en la transformación de esta ciudad. Por lo tanto,
El punto número 11, proponemos, que ya hicimos cuentas y sí se puede, aumento del 10% directo a los salarios de los trabajadores de base del gobierno del Distrito Federal. Por supuesto, esto se refleja en un 12 o 13%, incluyendo las prestaciones, y por supuesto incluimos a las empresas descentralizadas, como son Alianza Tranviarios, RTP, el Metro y otras más. Esto independientemente del índice inflacionario que reporte el año calendario, para que las y los trabajadores recuperen el poder adquisitivo de compra de una canasta básica para su sustento y el de su familia. 12. Con lo mismo, tiene relación. Plan de basificación de todas y todos los trabajadores del gobierno del Distrito Federal que prestan sus servicios personales subordinados y que laboran por honorarios, outsourcing u otras formas de simulación laboral y precarias, con la participación que corresponda al Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal y demás asociaciones que representen el interés legítimo y profesional de trabajadoras y trabajadores afiliados a su gremio. 13. Campaña permanente de protección al trabajo con seguridad social plena a las y los trabajadores del Distrito Federal, que parta de una estricta observación y cumplimiento de la ley laboral, que promueve el respeto a los derechos laborales individuales y colectivos adquiridos y de seguridad social de las y los trabajadores de la ciudad, explorando la conveniencia de instituir un sistema de seguridad social de las y los trabajadores del Distrito Federal complementario a los del ISSSTE e IMSS, así como mejorar la procuración de justicia, la inspección local del trabajo, la previsión social y el cuidado del medio ambiente laboral. Punto 14. Se combatirá la tercerización del trabajo y los outsourcing, y se promoverá el respeto irrestricto a la libertad sindical y de asociación cooperativa de las y los trabajadores, tanto en las relaciones de trabajo obrero-patronales como en la de los empleados de gobierno, respetando sus derechos de estabilidad al empleo, mejoras de prestaciones y derechos de reunión y expresión. Especialmente se abrirá la interlocución y solución de las demandas de los sindicatos, agrupaciones y asociaciones a quienes se les haya negado su derecho de asociación o representación, y se reinstalará de inmediato a aquellos que hayan sido despedidos de manera injustificada y que tengan laudos de reinstalación a su favor. Creación de un programa y ley para la equidad de género en el ámbito del trabajo y la erradicación del acoso laboral y sexual, con el objetivo de atender, promover, supervisar y vigilar que en los centros laborales se apliquen criterios de igualdad de trato y de oportunidades para las mujeres, eliminando prácticas discriminatorias, que no haya teatro, ¿verdad? Sí, y lesivas de acoso laboral y sexual, mediante apoyos, certificación pro género a las empresas para ese fin y la creación de una ley en la materia. En las dependencias del gobierno se constituirán comisiones de equidad y género que detecten y reciban denuncias de las mujeres que son acosadas, creando protocolos de atención uniformes. Aquí, en estos puntos, lo que queremos nosotros transmitir es que hay que ir por una política laboral de izquierda, una política laboral de vanguardia. Punto 16. Apertura de un instituto de la diversidad sexual que atienda, asesore, defienda, patrocine y proteja los derechos de la comunidad lésbico-gay de la Ciudad de México y haga efectivos sus derechos a la integridad, a la libertad y a la seguridad personales,
al trabajo, la educación, la salud, la igualdad y no discriminación, a la libertad de expresión y otros derechos, que promueva un programa de sensibilización ciudadana, certificación de empresas libres de homofobia y asilos para la población lésbico-gay. ¡Bravo! 17. Creación de un instituto de planeación educativa, formación y actualización del magisterio que proyecte y ejecute modelos de enseñanza educativa y cultural modernos, de calidad y sobre todo alternativos al neoliberalismo, y la culminación del proceso de descentralización educativa para forjar maestros, alumnos y ciudadanía activos, críticos y con mejores capacidades en los nuevos paradigmas del conocimiento, la ciencia y la tecnología, al igual que explore la mejora de la infraestructura escolar, la ampliación de horarios con enseñanza de cooperativismo, inglés y computación en todos los niveles, y planee un sistema paralelo formal que ofrezca más alternativas para las y los jóvenes que deben y desean seguir estudiando en la ciudad. Ni un rechazado más. 18. 18. Campaña permanente de cultura cívica, educación vial, derechos humanos y ética gubernamental, de carácter preventivo y educativo, que se organice entre las instituciones, la iniciativa privada y organizaciones civiles y populares, en medios de comunicación masiva, televisión, radio, periódico, revista, internet y otros espacios, para informar, difundir derechos y concientizar a la población sobre la necesidad de que luchemos juntos por una ciudad mejor, segura, libre de violencia y corrupción, erradicar la delincuencia, la trata de personas, la drogadicción, el alcoholismo, la discriminación, la homofobia, combatir el acoso laboral y sexual a las mujeres, el abuso a niños y niñas y el trabajo infantil, entre otros males sociales, como medidas preventivas. 19. Programa ético integral de eficacia y profesionalización del sistema de justicia y seguridad pública, que lleve a cabo un diagnóstico integral del sistema de justicia de la ciudad y que comprende impartición de justicia, procuración de justicia penal, procuración de justicia laboral, procuración de justicia social, cívica, administrativa, electoral, derechos humanos, menores infractores y ejecución de penas y reclusorios, a efecto de propiciar políticas públicas coherentes con apego a la legalidad y un desempeño eficaz, eficiente y honrado de sus responsabilidades, y que se coordinará interinstitucionalmente con las áreas que correspondan, con el Instituto de Planeación Educativa propuesto y la campaña permanente de cultura cívica. Punto 20, final. Profesionalización de las policías y establecimiento del comunitarismo social como fórmula estratégica para mantener la seguridad pública de la ciudad. Impedir que la delincuencia común y la criminalidad organizada aniden y ataquen a la ciudad. Para ello, y con base en las asambleas y comités ciudadanos, deberán elegirse policías de barrio con labores de vigilancia e inteligencia, y se consolidará el sistema de vigilancia por cuadrantes y cámaras de video ya instaladas. En conclusión, en materia de servicios públicos, planteamos que deben ser oportunos, eficientes y de calidad, y que en cuanto al desarrollo social, considero que hay que consolidar lo que se tiene, centralizar y coordinar presupuesto y acciones en las áreas neurálgicas y evitar la repetición de programas centrales y delegacionales,
Pensamos que si eliminamos o disminuimos la pobreza, el desempleo y la inequidad, y damos a la mujer nuevos instrumentos de defensa en contra del acoso laboral y sexual, como legislar en la materia, disminuiríamos la delincuencia, principalmente en los delitos patrimoniales como el robo a casa habitación y transeúntes, la violación y otros delitos sexuales, que son los que más han crecido en los últimos años y meses. Hay que seguir convocando a la ciudadanía y a los especialistas a que expresen sus puntos de vista para una mejor ciudad y gobierno, y asumir el compromiso de que el Partido de la Revolución Democrática, cualesquiera que fuera su candidato o candidata a la jefatura de gobierno, va a asumir las propuestas, ya que todas y todos juntos haremos más que uno solo, para tener un proyecto de gobierno para una ciudad progresista, democrática y de verdadera izquierda. Quiero terminar diciéndoles, si propongo construir el segundo piso, pero el segundo piso de la economía, considero que el primer piso, como señalábamos que son los programas sociales, está bien pavimentado, y que el segundo piso, que es el de construir una economía democrática, es prácticamente por hoy inexistente. Por ello insisto en que solamente con la economía democrática como opción de vida y bienestar de poder ciudadano podremos edificar el puente entre lo social y lo productivo, cultural y educativo, para combatir de manera estructural el desempleo, la pobreza y lograr una verdadera distribución de la riqueza. Repito lo que dije en el plan que presenté hace unos días. Consideramos que los niveles de productividad, competitividad, inversión privada, inversión extranjera directa y la vasta red de programas sociales, si bien han sido importantes para mantener el crecimiento económico de la Ciudad de México y su equidad social, no han sido suficientes para frenar y detener la desocupación, el subempleo, la informalidad, la concentración de la riqueza en los menos, al igual que la concentración de la pobreza en los más, así como mantener nuestra planta local industrial de comercio y de servicios ante los embates de la crisis y la liberalización del mercado. Hoy, sin perjuicio de lo que hemos hecho y avanzado, requerimos realizar un gran trabajo y tensar nuestras fuerzas y recursos para reorganizar nuestra economía de manera sustentada y diferente para la restitución del bienestar de los habitantes de la ciudad, desde luego los que menos tienen, pero además para garantizar a corto y mediano plazo la estabilidad y progreso de cientos de miles de unidades económicas, de micros, pequeños y medianos empresarios privados, sociales y cooperativistas, que también sufren a diario los embates de la política neoliberal. Vamos a continuar desarrollando el lema primero los pobres, para que ahora pasemos al lema cada vez menos pobres y mejor distribución de riqueza. Muchas gracias.